En este video vamos a explicar la parte fundamental de lo que se constituye como la mecánica clásica, lo cual está basado en las tres leyes de Newton. Hasta el momento, lo que hemos estudiado en la cinemática es el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo originan. Ahora en la dinámica, que es lo que nos compete, vamos a estudiar las causas que producen el movimiento de esos cuerpos. Y eso está basado en tres principios generales, que son el principio de la inercia, el principio de la fuerza y el principio de la acción y reacción, conocidos como las leyes de Newton. Estas leyes de Newton no son producto de deducciones matemáticas, sino una síntesis que los físicos han descubierto al realizar un sinnúmero de experimentos con cuerpos en movimiento. Aclaremos que Newton usó las ideas y las observaciones que muchos científicos hicieron antes que él, como por ejemplo Copérnico, Kepler y especialmente Galileo Galilei, quien murió el mismo año en que nació Newton. Dichas leyes son verdaderamente fundamentales, porque no pueden deducirse ni demostrarse a partir de otros principios. Como ya dijimos, las leyes de Newton son la base de la mecánica clásica, también llamada mecánica newtoniana, y al usarlas seremos capaces de comprender los tipos de movimientos más conocidos. Las leyes de Newton requieren modificación solo en situaciones que implican rapideces muy altas, es decir, objetos que se mueven con velocidades cercanas a la rapidez de la luz, o para tamaños muy pequeños, como por ejemplo cuando están dentro del átomo. Entonces tenemos esta figura en la cual podemos ejemplificar rápidamente las tres leyes de Newton. La primera es el salto de una rana sobre una hoja de nenúfar. Acá vamos a ilustrar las tres leyes de Newton del movimiento. La primera establece que si ninguna fuerza empuja o tira de un objeto, este se mantendrá en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante. ¿Qué pasa ahorita con la rana? La rana se mantendrá, dice, en reposo mientras no actúe sobre ella una fuerza no compensada. La rana sobre la hoja está quieta, en reposo, no se mueve, entonces no hay fuerza externa resultante. Las fuerzas acá son cero. Pero ya cuando se va a impulsar, los músculos ejercen una fuerza que impulsan a la rana hacia arriba. Se va a impulsar, va a ejercer una fuerza y va a saltar. Como ya hay una fuerza externa, cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento. Acelera, desacelera o varía su trayectoria. Cuanto mayor es la fuerza, tanto mayor es la variación del movimiento. Entonces acá, como va a aplicar una fuerza en los músculos de sus patas traseras, se va a mover de manera acelerada. Ahora, después de impulsarse, esa fuerza que generó las patas también, por estar en contacto con la hoja, ejercen una reacción en la hoja. Entonces, las patas hacen una acción, la hoja una reacción. Y hace que así como la rana suba, la hoja se mueva hacia atrás, impulsada hacia atrás. Tenemos una acción, que es la fuerza de las patas, y una reacción, que es la fuerza con que se mueve la hoja. Ahí es donde entra la tercera ley de Newton. Y como dice acá en palabras de Newton, para cada acción existe una reacción igual y opuesta. Vamos a estudiar poco a poco cada una de estas leyes. Como ya dijimos, fueron enunciadas por Isaac Newton. Tenemos una imagen de él acá y una breve biografía para que conozcamos un poco qué es lo que hizo Newton. Fue un físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de este libro, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, donde describió la ley gravitacional, la ley de gravitación universal y estableció la base de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Veamos, aparte de ser físico también, está metido en la filosofía, hizo inventos, en la alquimia y en la matemática. La alquimia
son las bases fundamentales de la química. Los alquimistas, llamados así, creían que podían convertir cualquier metal en oro y empezaron a hacer experimentos. Por supuesto, no lograron hacerlo, pero ahí es donde nació la química. Y en la matemática, pues, lo que nos dice más adelante acá, tiene que ver con el cálculo, el desarrollo del cálculo matemático, lo que son las derivadas, los límites y las integrales. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica. Él está en la parte de la teoría corpuscular de la luz, que la vamos a estudiar en la física 2. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Como vemos, este fue quien estudió primero cuerpos celestes, fueron Copérnico, luego Galileo. Entonces él siguió y él demostró que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra son las mismas que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes. Es a menudo calificado como el científico más grande de todos los tiempos. Para su época, pues fue una revolución, y su obra como la culminación de la revolución científica. Para que conozcamos un poco de Newton. Antes de entrar a lo que son las leyes, veamos algunos conceptos importantes, lo que son las fuerzas e interacciones. En el lenguaje cotidiano, una fuerza es un empujón o un tirón. Podemos ver acá en esta figura. Tengo un objeto, una caja, digamos, y para hacerla que se mueva, pues viene una persona y con la mano la empuja. Al empujarla, le está creando una fuerza, y esa fuerza es la que hace que se mueva. La misma caja la unimos a una cuerda y le damos un tirón. En otras palabras, tensionamos la cuerda y al tensionarla se está aplicando una fuerza que hace que se mueva la caja. Entonces, ya sea un empujón o un tirón, es el lenguaje que nosotros utilizamos, estamos hablando de una fuerza. Ahora, una mejor definición es que una fuerza es una interacción entre dos objetos o entre un objeto y su ambiente. Acá se está interactuando dos objetos, la mano y la caja. Acá la cuerda y la caja. Pero cuando dice un objeto y su ambiente, podemos poner de ejemplo cuando nos empuja el viento. El ambiente es lo que nos rodea y genera una fuerza que nos puede empujar. Una fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. Lo vemos acá, se ha dibujado un vector. Un vector es fuerza. Por lo tanto, cumplen con las características de los vectores, tener magnitud, dirección y sentido. Hay 4 tipos de fuerzas comunes. Las primeras 3 ejemplos que vamos a poner son fuerzas de contacto. Cuando una fuerza implica contacto directo entre dos cuerpos, como un empujón o un tirón, son los ejemplos que hemos puesto, usted ejerce con la mano sobre un objeto, le llamamos fuerza de contacto. Veamos algunos ejemplos. La primera, la fuerza normal. La vamos a simbolizar con la letra N. Puede ser mayúscula o minúscula. Siempre es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto. En otras palabras, si el objeto está sobre una superficie, como es el caso de estos dos ejemplos, esa superficie le ejerce esa fuerza y es la fuerza normal. Veamos acá una superficie horizontal, el cuerpo en contacto con la superficie, aparece la fuerza normal. Y lo mismo acá. ¿Pero por qué se llama normal? Aquí nos dice el adjetivo normal significa que la fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto, sin importar el ángulo de esta superficie. Cuando dice sin importar el ángulo es por esta que está acá inclinada, superficie inclinada, y que siempre es perpendicular a la fuerza normal. En otras palabras, siempre va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Y lo vemos acá, perpendicular a la superficie, 90 grados. Perpendicular a la superficie, 90 grados con respecto a la superficie. Esta fuerza, recordemos, siempre va a aparecer cuando el cuerpo esté en contacto con una superficie. Segundo ejemplo que tenemos es la fuerza de fricción, simbolizada con F minúscula. ¿Cuándo va a aparecer? Siempre que el objeto esté en contacto con una superficie, pero esa superficie sea rugosa. Y aparece paralela a la superficie, pero en dirección opuesta al movimiento. Vemos en el dibujo, acá está la superficie, la fuerza de fricción paralela a la superficie, pero como dice ahí, opuesta al movimiento. Se supone entonces acá si la fuerza de fricción va a la izquierda, el objeto se está moviendo hacia la derecha. Entonces vemos acá las dos.
La fuerza de fricción y la fuerza normal. La fuerza normal, recordemos, perpendicular a la superficie, y la fuerza de fricción paralela a la superficie. La tercera que vemos es la fuerza de tensión, con T mayúscula. La fuerza de tirón ejercida por una cuerda, por un cordel o por un cable estirado sobre un objeto al cual se ata se llama fuerza de tensión. Quiere decir que donde aparezca un cordel, una cuerda, un cable, esa va a tener una tensión. Y podemos ver acá que cuando tiramos de la correa, acá, bueno, aquí nos adelantamos, cuando usted tira de la correa de su perro, la fuerza que tira del cuello de la mascota es una fuerza de tensión. Está acá. Lo podemos ver acá en la figura. Tiene atada una cuerda y esa cuerda se tira o se ala, se tensiona y por lo tanto el objeto se mueve. Y acá en el perro está tensionada la cuerda, evitando que se mueva. Esa es la fuerza de tensión. En otras palabras, cuando aparezca una cuerda, un cable, un cordel, va a aparecer la fuerza de tensión. Cuarto ejemplo que tenemos ya no es una fuerza de contacto, son las fuerzas de largo alcance. Actúan aunque los cuerpos estén separados. Por ejemplo, la fuerza entre dos imanes y la fuerza debido a la gravedad. Acá ponemos un ejemplo de los imanes. Sabemos que los imanes tienen dos polos, polo norte, polo sur, son opuestos, y cuando se colocan frente a frente dos imanes con polos opuestos, acá está el norte con el sur y aquí el sur con el norte, aparece una fuerza de atracción que hace que se muevan uno frente al otro, se atraen. Pero si los ponemos en polos iguales, norte con norte o sur con sur, vemos que los imanes no se pueden unir y hay una fuerza de repulsión entre ellos. No están en contacto, pero aparece esa fuerza, es una fuerza magnética. Esa la vamos a estudiar en la física 2. La que nos interesa acá es la fuerza debido a la gravedad, es el peso, simbolizada con la letra W. Dice que la Tierra atrae hacia sí cualquier objeto que se deja caer, incluso cuando no haya contacto directo entre el objeto y la Tierra. Y es lo que ocurre con todos los objetos, se caen sin necesidad de estar en contacto con la Tierra. Esa fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre un cuerpo se llama peso, por lo que el peso se calcula multiplicando la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Y lo tenemos acá simbolizado. Un objeto, sin necesidad de estar en contacto con algo, siempre va a tener esta fuerza presente, el peso, dirigida siempre hacia abajo, en otras palabras, hacia el centro de la Tierra. Entonces son los 4 ejemplos de fuerzas que vamos a utilizar en esta parte. Dicho eso, entramos a la primera ley de Newton, conocida como principio de inercia. Analicemos esta figura, en donde hay 3 personas a la izquierda alando una cuerda, 3 personas a la derecha alando la misma cuerda. Para un juego, ¿qué sucede acá? De acuerdo a los vectores que nos han dibujado, estos vectores azules representan la tensión de la cuerda. Si vemos, tienen direcciones opuestas, pero igual magnitud por su longitud. Y estas fuerzas verdes que aparecen acá son las fuerzas que están ejerciendo las personas. Esta que va a la izquierda son estas 3 personas y la que va a la derecha estas otras 3 personas. También vemos que las han dibujado de igual magnitud, pero dirección opuesta. ¿Qué sucede entonces? Hay fuerzas presentes, pero al sumarlas, si yo sumo esta fuerza con esta, por ser de igual magnitud y dirección opuesta, se anulan una con otra. Lo mismo sucede con estas dos, se anulan. Entonces, mientras ocurra eso, ¿qué quiere decir? Que al sumar todas las fuerzas que están acá presentes, el resultado es cero, la fuerza resultante es cero. Entonces, ¿qué pasa con los sujetos acá? No se mueven. Ni estos avanzan hacia la izquierda, ni estos avanzan hacia la derecha. ¿Cuándo se va a romper este estado de reposo o de no movimiento? Cuando alguno de ellos supere la fuerza del otro. Si estos hacen una mayor fuerza que estos, entonces ellos se van a mover a la izquierda y estos también a la izquierda van a ser al lado. Ahí se va a romper el estado de reposo y va a haber movimiento. Entonces, ¿dónde está la primera ley de Newton en todo este análisis? ¿Qué nos dice? La primera ley del movimiento de Newton afirma que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo o que un cuerpo en movimiento uniforme en línea recta conservará ese movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza resultante externa. ¿Qué nos dice esto? Lo que acabamos de analizar. Cuerpos en reposo. O nos pone otra opción acá, cuerpo en movimiento uniforme en línea recta.
¿cuál es ese movimiento? Es el movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Entonces, si el cuerpo está en reposo o con MRU, significa que sobre ellos la fuerza resultante es 0. Ahora, si ya es diferente de 0, ¿qué va a pasar? Se va a romper el estado de reposo o ya no va a ser movimiento rectilíneo uniforme, sino que va a aparecer la aceleración. Lo que nos dice acá, en otras palabras, se puede decir que cuando la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es 0, su aceleración es 0. Es decir, aquí está la fórmula importante, que la suma de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es igual a 0. Acabamos de ver en el ejemplo anterior que hay fuerzas presentes, pero al sumarlas todas, unas se anulan con otras, y el resultado es 0. Entonces, ¿cuál es la condición fundamental para la sumatoria de fuerza igual 0? Que el objeto esté en reposo o se esté moviendo con MRU. Acá se les pide que enuncien con sus propias palabras la primera ley de Newton. Lo pueden decir de esta manera. Si un objeto está en reposo, moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme, significa que la suma de fuerzas que actúan sobre ese objeto es igual a 0. Y ya dijimos la primera ley de Newton. La podemos decir al revés. Si la suma de fuerzas que actúa sobre un objeto es 0, significa que o el cuerpo está en reposo o el cuerpo se mueve en línea recta con velocidad constante. ¿Ven? Dos maneras diferentes de expresar la primera ley de Newton. Les queda de ejercicio que ustedes traten de expresarla con sus propias palabras. Acá una imagen para que comprendan un poco mejor la primera ley de Newton. Las dejo que la analicen ustedes. Después de eso, la primera ley de Newton a veces recibe el nombre de ley de la inercia, ya que se aplica a objetos que se encuentran en un sistema de referencia inercial. ¿Pero qué es un sistema de referencia inercial? Para eso tenemos esta figura con tres situaciones diferentes. Observamos un objeto. Este objeto, si lo vemos en las tres situaciones, para nosotros el objeto está en reposo desde nuestro punto de vista. ¿Pero qué sucede para este observador? En el primer caso dice observador en reposo. En el segundo caso, el observador con velocidad constante. El observador se está moviendo, pero con velocidad constante. Y el tercer caso, se mueve el observador, pero ahora ya con velocidad variable. La velocidad va a ir aumentando. Analicemos por separado cada uno de ellos. El primero, observador en reposo, y para nosotros, desde nuestro punto de vista, el objeto está en reposo. En la primera situación nos dice, es evidente que el observador en reposo percibe el objeto también en reposo. El primer observador puede afirmar que sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza, no se está moviendo. Se cumple la primera ley de Newton. Acá se cumple la primera ley de Newton. Veamos la segunda. Otra vez, el objeto para nosotros está en reposo, pero ¿cómo lo ve el observador con velocidad constante? El observador, dice, se aleja del cuerpo a una velocidad constante, es decir, en MRU, se está alejando del cuerpo. Dado que no es capaz de percibir su propio movimiento, el movimiento de la persona, y a falta de cualquier otro elemento que le sirva de referencia, percibirá que es el cuerpo el que se aleja de él a velocidad constante. Es decir, para él el objeto se va a estar moviendo, pero alejándose de él a velocidad constante. En cualquier caso, también él podrá afirmar que sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza, al no variarse la velocidad a la que se aleja el cuerpo. También podemos decir que se cumple la primera ley de Newton. Acá se mueve con velocidad constante, el objeto para él se va a mover con velocidad constante, se cumple la primera ley de Newton. Y el tercer caso, dice acá que es el más especial, el observador se aleja del cuerpo cada vez más rápido, es decir, mediante un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué sucede? Aquí ya hay aceleración, que le hará percibir que el cuerpo posee dicha aceleración, es decir, que varía su velocidad. ¿Cómo lo va a ver él? Que el objeto se va alejando cada vez más rápido de él. Para que se siga cumpliendo la primera ley de Newton, el observador tendrá que decir
que no hay una fuerza actuando sobre el cuerpo, lo cual es falso. Si lo ve acelerado, tiene que haber una fuerza que actúe sobre el objeto desde su punto de vista. Entonces, de esos tres casos, ¿en cuáles se cumplió la primera ley de Newton? Se cumplió acá, cuando el observador está en reposo, y también cuando el observador se mueve con velocidad constante. Entonces, a partir de eso, ¿qué es un sistema de referencia inercial? Decimos que un sistema de referencia es inercial cuando cumple el principio de inercia y en consecuencia las leyes físicas. Los sistemas de referencia en reposo o con velocidad constante son inerciales. En otras palabras, acá, cuando el observador está en reposo o cuando el observador se mueve con velocidad constante, se consideran como sistemas de referencia inerciales. Ahí se puede cumplir la primera ley de Newton. Pero un sistema de referencia es no inercial cuando no cumple de igual manera que los inerciales el principio de inercia y en consecuencia de las leyes físicas. Los sistemas de referencia con aceleración de cualquier tipo son no inerciales. ¿Y dónde se dio eso? Pues acá en el tercer caso, donde el observador se movía con velocidad variable. Este es un sistema de referencia no inercial. Hasta aquí este video. Para continuar, se harán otros videos. Muchas gracias por su atención.